Gloria al Señor, dice la palabra de Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios. ¿Y contra quién más? Contra Moisés. Porque, ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto para que muramos? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Volvámoslo a repetir. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Bueno, ¿por qué el título de nuestra enseñanza hoy? El desánimo de la fe. ¿Y por qué quise tomar esta referencia bíblica? Para advertir de que esto puede pasarnos. Nos pasó, nos puede estar pasando o nos puede llegar a pasar, a ocurrir, ¿sí? Que nos desanimemos de la fe, que nos desalentemos. Normalmente uno de los pilares, ¿sí? Para uno decir yo estoy desanimado, estoy desalentado, uno de los síntomas o uno de las muestras claras de que estoy desanimado es que me voy a levantar, ¿sí? En algunas ocasiones contra Dios, y también me voy a levantar contra mi autoridad, contra mi líder, contra quien me está ministrando, pastoreando, guiando, enseñando. La actitud ahorita es tan fácil. Mire, uno se puede dar a entender a través de ciertas situaciones que se pueden mover dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo. Hay una generación que se ha ido levantando que ya no se puede llamársele la atención o exhortarle o enseñarle, porque ya se carga, se indispone, ¿sí? Y de un momento a otro ya no se le nota la misma fuerza, no se le nota la misma actitud, no se le nota la misma disposición, ¿sí? En otro tiempo se nos exhortaba y ahí permanecemos y aún seguimos permaneciendo. Ahorita ya no se puede hacer eso. Es triste, pero cierto. Ahorita debemos predicar quizás las cosas de una manera liviana para poder que no haya indisposiciones o cargas, o dejar que la gente haga lo que quiere sin que uno se atreva a exhortarle, porque si no van a haber inconvenientes, problemas, van a haber discordias, desánimo, desaliento de las mismas personas, y eso es una clara muestra de inmadurez espiritual. Y este tema lo tiene todo. El desánimo de la fe alberga todas esas cosas, y lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico, ¿sí? ¿Qué es esto que nos está aconteciendo o nos puede acontecer o nos aconteció? Que fue el desánimo de la fe. En el primer punto podemos notar lo siguiente: el pueblo se desanima camino a la tierra prometida. Este primer episodio que vemos en la Biblia, en Números capítulo 21, del 4 al 5, notamos que esto es algo que pasó en su transitar. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el desierto. Pero ¿cuál era el objetivo de Dios? ¿Llevarlos a dónde? ¿A que se murieran en el desierto? ¿A que volvieran a la tierra del pecado? ¿A que volvieran a la tierra de la esclavitud? No, Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud, de la servidumbre en donde estaba, ¿sí? Para llevarlo a la tierra prometida. Es decir, por eso hago énfasis en que el pueblo se desanima camino a la tierra prometida. Es triste
que en la actualidad existan ministros que de pronto estamos haciendo el esfuerzo porque las cosas salgan bien, predicando la palabra de Dios, enseñando, guiando un mensaje, llevando un mensaje sano a las ovejas, y que de un momento a otro las ovejas estén quejándose de que no, que el pastor predica muy largo, que el pastor predica corto, que vea cómo nos lleva, que vea tan feo que está esa pared, que vea cómo suena, como se oye ese sonido, y empieza la gente a murmurar, ¿sí? Y lo tremendo de todo es que, como les vuelvo a decir, Moisés y como todos los demás líderes espirituales, incluyéndome a mí, estamos haciendo un esfuerzo para llevarlos a la tierra prometida celestial. Esa es nuestra tarea. Aló. Esa es nuestra actitud, nuestra disposición, nuestro anhelo. Pero no falta el que se queja y aún hasta ha llegado a quejarse de Dios. Hago énfasis en este punto porque el pueblo de Israel iba a pasar por el desierto momentáneamente. El pueblo de Israel iba a pasar por el desierto, ¿sí?, en una situación temporal. ¿Qué situación? Temporal, no una situación para siempre, sino una situación temporal. Dios iba a probar al pueblo en el desierto. Dios está probando a sus ovejas y al mismo ministerio aquí en la tierra. A ver, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quiénes estamos siguiendo? Eso es de parte y parte. Las ovejas se desaniman del pastor, se desaniman de los líderes, se desaniman de la iglesia, de la congregación. Pero también habemos líderes, pastores, que nos desanimamos de las ovejas. Sí, eso es un sentimiento recíproco. Eso es un sentimiento que surge en medio de esta situación, de la convivencia, de la fatiga o también del esfuerzo por querer hacer las cosas bien, y de un momento a otro alguien diga: no, eso quedó muy mal. Menos mal que en este lugar la mayoría están felices de estar aquí. Los que de pronto no están allí, la minoría, como muchos que aprovecharon la pandemia para sacar la maleta e irse. En todo lugar ocurrió eso, ¿sí o no? Pero algo que sí le digo, mis amados hermanos, eso es algo que nos tiene que ocurrir. Al pueblo de Israel le pasó, pero tuvo una actitud correcta o incorrecta. Tuvo una actitud incorrecta porque el siervo Moisés estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Moisés no estaba en esa situación simple y llanamente porque se le había ocurrido. Aló. Él no dijo, Moisés dijo: no, yo no tengo nada que hacer, vamos a ver para dónde me lleva el pueblo de Dios. No, Dios había ordenado a Moisés que lo llevara por esa ruta por donde estaba yendo. Dios había hecho descender maná del cielo. Y mire todo lo que se estaban quejando ellos. Y le digo que es lo más triste de todo, es que yo creo que ese pueblo, en la manera que fue liberado, fue una manera tan tremenda y tan histórica, en donde Dios mueve su poder de una manera tan sobrenatural, que lo vio el faraón, lo vio el pueblo de Egipto, y el pueblo de Egipto y todas las naciones conocieron de que el Dios de Israel era Dios y es Dios. Aló. Pero ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? Tuvieron sed, Dios les proveyó agua. Tuvieron hambre y Dios les dio maná y les dio codornices para que comieran carne. Pero se vivían quejando. Y dice aquí la historia de que se desanimaron. Se desanimaron, se desalentaron. El objetivo era cruzar el desierto en 40 días. El objetivo era culminar ese proceso. ¿De qué manera? Quejándose, aburriéndose, hartándose del proceso. No, la actitud correcta es humildad. Si Dios lo quiso así, obedezcamos. Pero no, se desanimaron. La tendencia en mucho pueblo es esa. Yo les había enseñado en los siguientes temas,
les estaba enseñando las causales por qué uno se desanima. Acuérdese, porque idealizamos aquello, lo otro. Yo pensé que esto iba a ser así, yo pensé que ella iba a ser así, yo pensé que él iba a ser así, yo pensé que la iglesia iba a ser así, que la alabanza iba a ser así, que el sonido iba a ser así. Una cantidad de cosas que idealizamos, y por eso cuando las cosas que idealizamos no se dan, tenemos la tendencia a desanimarnos, decepcionarnos fácilmente. Y como le digo, estamos en una generación en donde ya como que nada como que nos sorprende. ¿Sí? Anteriormente, a ver, levante la mano los que se asombraron y quedaron anonadados y no querían despegarse de la pantalla del televisor cuando llegó por primera vez el televisor a la casa. Ese fue el caso mío. Llegó el televisor a la casa, y eso que había gente que estaba dichosa cuando tenían el televisor a blanco y negro en la casa. ¿Qué decir de los que les llegó el televisor a color? El Sony Trinitron. Y cuando ya empezaron esos televisores pantalla grande, eso fue el boom, ¿se acuerdan? Y cuando entró la parabólica, eso era wow. Ahorita lo tremendo de todo es que la gran mayoría de los muchachos ya tienen computador, ya tienen hasta televisor en el cuarto y nada les asombra, ya nada les aterra. Uno les da algo a los hijos, gracias por no dejar. ¿A cuánto les ha pasado en la actualidad? Que uno les entrega algo a los muchachos y ahora, gracias. Anteriormente uno no hallaba, uno, gracias papi, y uno se ponía como el chavo, todo emocionado. Ahorita ya esta generación ya no se sorprende tan fácilmente, ¿no han notado? Y por eso uno a veces como pastor tiene que hacer una cantidad de esfuerzos, y no debería ser así. Porque a veces tenemos expectativas, yo podría decir, a veces no divinas, no expectativas divinas, sino expectativas humanas. Queremos que la gente supla expectativas que no son de Dios, sino expectativas humanas. Porque las expectativas divinas son mucho más pacientes y reales. Dios tiene más paciencia de nosotros que los mismos hombres. Aló. Así dice. Entonces, por eso hago énfasis, el pueblo se desanimó camino a la tierra prometida, porque no se debería desanimar. Y más cuando ha visto la mano de Dios. ¿En qué desierto nosotros no hemos visto la mano de Dios? Pero resulta que hay desiertos que la gente se les sale, que sacan lo bueno o lo malo de las personas. Y hay gente que se los ha comido o se los ha tragado el desierto. Como mucha gente de la que estamos hablando, que murieron en el desierto, no conocieron la tierra prometida. ¿Hay alguien aquí que quiera pasar eso? Mucha gente que se desanimó y que se ha desanimado, se le estancó la vida. Y se les voy a decir claramente por qué. Aquí a través de ese mensaje, se les estancó la vida. No fueron pacientes, no esperaron procesos, no avanzaron, porque es que uno tiene que avanzar. Uno no puede darle lugar a cosas sentimentales y emocionales, no. Nosotros no podemos, no, es que yo, no, hermano, hay que avanzar. Aló. Se pusieron, fue a criticar a Moisés y la mano de Dios. Se pusieron, fue a criticar. Oiga, segundo punto, los mandamientos de Dios no son para desalentarnos. Si nosotros vivimos una vida cristiana regido bajo principios divinos, no es para que nosotros nos aburramos o nos desalentemos. En primera de Juan capítulo 5 versículo 3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa sus mandamientos no son gravosos? Sus mandamientos no nos pesan, sus mandamientos no nos hacen daño.
Pero hay gente que dice todo lo diferente. Hay gente que dice: yo no estoy preparado para ser cristiano, no estoy preparado para cambiar de vida, porque creen que los mandamientos de Dios nos hacen la vida amarga, nos amarga la existencia, y no es así. Aún hay cosas que Dios ordena que para nosotros puede decir: uy, pero ¿por qué Dios me está pidiendo eso? Pero luego uno se da cuenta por qué y para qué Dios lo hizo. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? Fue Isaac el que fue pedido como sacrificio, como ofrenda. Y lo tremendo de todo es que Dios le había prometido de que iba a levantarle una ascendencia, iba a levantarle generación. En su vejez se cumplió esa promesa, y ahora Dios se lo estaba pidiendo. Y cuando dice pidiendo el sacrificio, era que lo iba a matar, lo iba a sacrificar. Pero me quedo sorprendido de la actitud de Abraham. Abraham tomó una actitud diferente y se dispuso: si Dios ordenó, así tiene que ser. Y por eso le fue contada como justicia la fe de Abraham. Porque Abraham obedeció sin chistar, sin murmurar. Abraham obedeció sin quejarse. Simplemente llevó a su hijo hasta el lugar de sacrificio. Y cuando ya lo iba a sacrificar, Dios lo detuvo y le dijo: me has demostrado de que tú me amas, de que tú estás dispuesto a obedecerme hasta las últimas consecuencias. ¿Será que en esta generación hay personas que están dispuestas a obedecer hasta las últimas consecuencias? ¿Sí? ¿Cuántos están viendo este tema? ¿Cuántos están aquí conmigo? Sí, gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios porque usted valora la predicación que le está dando su pastor. Amén. Entonces, es decir, los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros, antes más bien tienen propósitos y bendiciones victoriosas, terrenales y celestiales. Cuando se levanta un hombre, una mujer, para darle valor a los principios, a los mandamientos de Dios, Dios lo honra. Y la actitud de un hombre, una mujer que obedece a Dios, resuena en la eternidad y queda para memoria de Jehová. Así como el sacrificio que le pidió Dios a Abraham, eso quedó para memoria de Dios, de que Abraham era un hombre dispuesto a entregarlo todo por amor a Dios. En la actualidad quizás no es así. Y entonces cuando Dios empieza a pedirnos, vea, santidad, cuando Dios empieza a decirnos, vea, empiece a ordenar su casa, vea, hay que orar, vea, hay que ayunar, vea, hay que congregarnos, vea, hay que buscar, hay que leer las escrituras, vea, hay que evangelizar, vea, hay que guardar los mandamientos. Ahí es donde la gran mayoría de las personas empiezan a decir: no, esto no es conmigo. Y se va cumpliendo lo que dice la palabra, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y no es que Dios haga así, este sí, este no. Uno mismo se encarga de dar muestras de que sí quiere estar en el reino o no. Uno mismo da muestras de que sí quiere ser discípulo verdadero o no. ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces, ¿por qué uno se va a decepcionar de la fe? ¿Por qué uno se va a desalentar de la fe? Se va a desanimar de la fe. ¿Por qué tiene uno esa tendencia, esa actitud? Porque a veces tomamos el evangelio muy almáticamente. A veces tomamos las cosas como muy a pecho y como que, ay, no, ahora ya no vuelvo a hablarle, ya no vuelvo a hacer esto, ya no vuelvo a la iglesia, ya no vuelvo a servir, ya no vuelvo a ser esposo, ya no vuelvo a ser esposa. Ahora verá, de ahora en adelante las cosas no van a ser las mismas,
¿Por qué? Porque nos tomamos las cosas de una manera muy almática. Y eso le ha hecho daño a la iglesia. Y eso le ha hecho daño al ministerio. Eso le ha hecho daño a la fe. Y por eso hay tantos creyentes que mantienen claudicando y mantienen de iglesia en iglesia. Me hicieron esto aquí, me hicieron esto acá, me hicieron esto acullá, hasta que a la final no termina yendo a ninguna parte y termina armando su propia iglesia, su propio grupo, porque en ningún lugar encontró lo que quería humanamente. Es tremendo eso. Y el desánimo de la fe se muestra en muchas actitudes que tenemos. Cada vez escasean más los esforzados y valientes, las esforzadas y valientes, que están ahí a contraviento y marea, peleando la buena batalla de la fe, esforzándose en ser santos y santas para Dios. Cada vez son más poquitos los que dicen: yo quiero agradar al Señor, yo quiero vivir para Cristo. Cada vez son más poquitos. Pero ahí se va cerrando el arca poco a poco, y se va cumpliendo lo que está escrito, que Jesús, el Señor, viene por un remanente, viene por un puñado de gente. Y son tiempos contundentes que tenemos que tener en claro, al fin, cómo y en qué condiciones estoy en la iglesia. ¿Estoy por Cristo o estoy por el hombre? ¿Estoy por Cristo o estoy porque me gusta? Tengo que tomar claras determinaciones referente a mi fe. Aló, ¿cuántos están aprendiendo? Muchas veces los mandamientos también se nos hacen gravosos porque nos negamos, no queremos más bien morir a nuestra vieja manera de vivir. Decimos que los mandamientos son muy difíciles, o llevamos una vida quizás a veces de doble moral. Unos somos en la iglesia, otros somos en el trabajo, así sucesivamente. En diferentes lugares andamos como el camaleón. En ciertos lugares soy de esta manera, en otros lugares de esta y de esta y de esta forma. Y empezamos a tener una actitud camaleónica. Perdemos identidad fácilmente y por eso vivimos desanimados espiritualmente. Por eso vivimos desmotivados espiritualmente. Porque debemos tomar la determinación contundente: o soy de Cristo o no soy. Es decir, renuncio a mi vieja manera de vivir o vivo para Cristo. Son dos determinaciones muy claras que debo tomar yo como hijo de Dios. Y esas dos determinaciones permanentemente, diariamente están delante de mí. ¿Están delante de quién? De usted, delante de yo. Diga así: delante de mí están. Yo estoy delante de esas puertas siempre para tomar la determinación. Amén. Vamos al otro punto. El desánimo trae estancamiento espiritual. Perdón. Sí, los mandamientos de Dios son para desalentarnos, ¿no? Ese es el segundo punto. El tercero es: el desánimo trae estancamiento espiritual. ¿Qué hace el desánimo? ¿Qué hace? Trae estancamiento espiritual. Les voy a decir por qué. Al detener nuestro avanzar en Cristo, quedándonos en fases primarias, podemos detener el fluir de sabiduría, unción y carácter espiritual cristiano. Al detener el avanzar en Cristo, porque no me saludó, porque no me visitó, porque tuve esta desaveniencia y entonces no me gustó cómo me la dijo, en qué tono me lo dijo. Esas cosas, cuando yo no las sé procesar,
cuando yo no las sé trabajar en mi vida, ¿qué es lo más probable que puede pasar? Me estanco espiritualmente. Al desanimarme, me estanco espiritualmente. A veces yo ya voy a la iglesia por no dejar. Si estoy cargado, desanimado, a veces asisto a la iglesia en esa actitud. Cargado, indispuesto por no dejar, ya no hay la misma disposición, ya no es la misma actitud para recibir el mensaje. A cada rato estoy pensando que el pastor me está predicando a mí. A cada rato estoy pensando que es que me están tirando piedras o bibliazos desde el púlpito, y no es así. No es así. El estancamiento espiritual viene por desánimo, porque no supe manejar situaciones espirituales o no supe manejar situaciones emocionales o interpersonales. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, mire lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, ya después de tanto tiempo que tenemos, todavía sigue saliendo con las mismas bobadas, las mismas inmadureces, las mismas actitudes incorrectas. No está bien. No está bien que yo, teniendo 2 años, 3 años, 5 años en la fe, siga saliendo con esas mismas situaciones que no glorifican a Dios. Aló. Es una muestra clara de que no he madurado espiritualmente. Que todavía siga siendo el mismo susceptible de otro tiempo. Bueno, quizás ahora ya no le sales al ruedo al que te provoca, pero un gesto, una actitud lo dice todo. Aló. Un gesto, una actitud lo muestra todo. Tu cara lo muestra todo. Tus palabras lo muestran todo. Ya no eres esa persona hiriente, vulgar, altanera. Pero muchas veces hay palabras, actitudes, expresiones que muestran que estamos indispuestos. Y por más que lo queramos guardar, si no hemos avanzado en Cristo, si no hemos aprendido a remitir los asuntos que me desaniman a Cristo, eso me va a dañar a mí. Me va a dañar la imagen de mi pastor, me va a dañar la imagen de mi líder, me va a dañar la imagen de mis hermanos. Y cuando menos pensó, la imagen de Cristo no la voy a ver en nadie. ¿Me hago entender? Y cuando yo no veo a la gente conforme Dios la ve, amado hermano, apague y vámonos. Cuando yo no veo con paciencia, cuando yo no veo con amor, cuando yo no veo con la actitud que Dios quiere que nos veamos, apague y vámonos. Se acabó el evangelio. Y no es el evangelio que estamos viviendo. Estamos viviendo una teología personal, pero no estamos viviendo el evangelio de Cristo. Y eso trae desánimo de la fe, desaliento de la fe. Ya no quiero ser más cristiano. Hay gente que ha dicho: yo no vuelvo a esa iglesia evangélica, y se ha ido para alguna secta, ha vuelto a la religiosidad, a vestir santos, porque no supo manejar situaciones interpersonales. Y muchas veces nosotros creemos de que no, mejor dicho, el pastor tiene que ser una persona, un ángel, que no se puede enojar, no se puede equivocar, no se puede, no. Ahora no estoy hablando de que nos alcahueteen cuanto pecado y cuanta cosa incorrecta o mentira digamos, no. Pero yo creo que tenemos que empezar a entrar en un grado de madurez real para que avancemos en nuestro carácter cristiano. Dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, gente que ya tiene la madurez espiritual para decir basta, esto es pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me lo muestra, porque el Espíritu Santo lo revela, porque la palabra me enseña que sí, es pecado. O sea, ya empieza a haber un nivel espiritual, porque ya se empieza a vivir la fe, ya se empieza a vivir la vida en Cristo, no la vida de lo que yo creo, de mi carácter, de mi genio, de mi pensar, de mi idealización, de mi teología, sino la vida de Cristo, bíblica, cristocéntrica, teológicamente hablando, bíblicamente hablando. Amén. A esa clase de vida es que me refiero. No la vida de sentimientos y emociones. Si lo saludo, no lo saludo. Si la amo, no la amo. No, esa vida no. Estamos hablando de la gente que va como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, que sabe manejar una buena relación con Dios y con su prójimo. Aló. Que sabe que está en el rebaño, y en el rebaño va a haber alguna ovejita mordelona, brinconcita, que lo empuja, que lo empolva, que le pega las garrapatas y las pulgas, pero aprende a llevar esa situación delante del Señor y descansa en Él. Y eso no le desanima de su fe en Cristo, sino que antes más se fortalece y aprende a desarrollar una amistad con Dios. Amén. Entonces el desánimo trae estancamiento espiritual, y si hay estancamiento espiritual, hay inmadurez espiritual. Y yo le aconsejo a todos los que estamos aquí, no es bueno que seamos inmaduros espiritualmente, porque la inmadurez espiritualmente, en la inmadurez espiritualmente podemos perecer. Alguien inmaduro espiritualmente se puede morir. Usted no puede abandonar a su hijo de 4 o 5 años en la calle. Usted no le puede decir a su hijo de 15, 14 años, 12 años, vaya, lárguese para la casa, para la calle, y vaya, trabaje, vaya a ver qué hace. Porque ellos no saben todavía, no tienen la madurez para enfrentar el mundo. ¿Cuántos papás le han dicho a sus hijos, váyanse de la casa? ¿Cierto que usted no lo hace? Quizás hasta enojado, de pronto lo ha dicho, pero al tiempo dice, no, sino que en medio de la rabia se dicen cosas, ¿cierto? Porque el papá no quiere que sus hijos sufran. Lo mismo es Dios. Por eso debemos crecer en Cristo. Amén. Algunos discípulos abandonaron a Jesús. Hay gente que se equivoca muchas veces. Mira que al pastor sí que se le va la gente. Mira que a ese líder sí que se le va la gente. Eso en todo lugar es lo mismo. En toda iglesia es lo mismo. El pastor dio un mensaje desde el púlpito y a alguno le gustó, no volvió. El líder predicó algún tema en la célula y no le gustó, no le volvió. ¿Usted me creerá que a Jesús también se le iba a la gente? ¿Sí le digo esto? ¿Usted me creerá que Jesús tuvo a Judas? ¿Que Judas qué hizo con él? Lo honró, lo valoró. No, lo vendió. Lo vendió. Y tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, estuvo en la mejor iglesia. ¿Qué más tuvo? Y tuvo el mejor discipulado. Pero ¿qué pasó? Se perdió. A Jesús también se le va la gente, se le iba la gente. Y cuando la gente renuncia a la iglesia, no me renuncia a mí. Yo por eso descanso en Dios. ¿Se había dado cuenta? El día que yo esté haciendo algo incorrecto, por justa razón la gente se va. Pero el día que yo esté haciendo las cosas como son,
y predicando las cosas como son y enseñando las cosas como son y la gente se va, descanso en Dios, porque con Jesús también lo hicieron. Aló, vamos y verá, con Jesús también lo hicieron. Juan capítulo 6 versículo 60. Algunos discípulos abandonaron a Jesús. ¿Y por qué abandonaron? Porque se desanimaron de la fe. ¿Y cuál fue la actitud? Uy, no, esta palabra es muy dura. ¿Quién la llevará? ¿Se acuerdan de ese episodio? Los que leen la Biblia, imagino que han pasado por este texto bíblico. Juan capítulo 6 versículo 60 al 66. Dice la palabra del Señor: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, vea, a Jesús también le murmuraban. A Jesús también, ¿qué le pasaba? Lo mismo que a Moisés, lo mismo que a todos los pastores, lo mismo que a todos los líderes, le murmuraban a sus espaldas. ¿Y qué decía allí? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que pasa es que la gente muchas veces no le da valor a lo que se enseña. A veces uno ha notado como pastor de que Dios viene hablándole a alguien y le habla, y uno invita a un predicador o invita a un X o Y profeta o X o Y, o en la televisión está viendo un mensaje, y lo mismo que el pastor le ha estado diciendo durante todo el mes, se lo dijo un predicador ahí en televisión o en YouTube o en Facebook, y ahí sí Dios le habló. Tremendo, ¿no? Ahí sí Dios me habló. Pero no se percató de que Dios venía diciéndole todo el tiempo lo que ella o él cree de que Dios sí le habló. Jesús estaba diciendo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que le estoy enseñando, aunque quizás de pronto muchos lo tomen como un regaño o como que el pastor sí que es como duro para predicar, ¿cierto? Pero estas palabras también son espíritu y son vida, porque estoy enseñándolas de las Escrituras. Amén. Entonces mire lo que sigue diciendo: pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, ahí en esa iglesia Jesús predicaba y había gente que no, lo que él le está diciendo no está bien. Y otros sí decían: Dios me está hablando. Otros recibían la palabra con humildad. Eso ocurre en todos los lugares, en todos los ministerios. Aló, es verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mire, muchas veces uno como pastor y como líder, la gente cree que uno no se da cuenta de las cosas, pero Dios le muestra a uno. Pero como uno ha aprendido a manejar las cosas y a llevarlas a Dios, uno no anda indispuesto ni cargado y sigue haciendo el ministerio como Dios lo manda a uno que lo haga. Porque delante de quién debo dar cuenta como pastor, ¿de las ovejas o del Señor? Delante del Señor, que me puso delante de las ovejas. Así es, lo mismo hacía Jesús. Entonces la gente tiene la tendencia a desalentarse de la fe porque no entiende el mensaje, porque no valora el mensaje de su pastor, y entonces vive tomando las cosas como si no fueran de Dios. Y cuando uno toma las cosas en la carne, o la toma para resentirse, o la toma para lastimarse uno mismo, creyendo que lo que se está enseñando es para herir, para lastimar, ahí ya no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si el mensaje es para
alimentarnos, para exhortarnos, para amonestarnos, para consolarnos, no lo estamos recibiendo así, sino que nos está dañando y por eso terminamos desanimados. En vez de crecer, decrecemos. En vez de ser un mensaje de nuevo, lo estoy tomando como si fuera un mensaje de denuesto. Y entonces ya no recibo con disposición, sino que recibo con incredulidad. Y cuando recibo con incredulidad, no recibo nada. Eso es lo que pasa en muchos lugares. A Jesús también le pasó. Sigo terminando. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Uno como pastor, y yo creo que como líder, todos tenemos que orar y clamar a Dios para que el mensaje la gente lo reciba en el Espíritu, que Dios abra el entendimiento para que la gente pueda entender lo que se está predicando. Y eso solamente lo da el Padre. Jesús hablaba en parábolas para que la gente entendiera, pero aún así había gente que no entendía y había otra gente que no le prestaba atención. Eso pasa y seguirá pasando siempre. Pero bendito sea el Señor, porque cuando un ministerio es de Dios, son más los que están a favor que los que están en contra. Tremendo eso. Y es un síntoma general en todas las iglesias, el desánimo por la fe, porque simple y llanamente no entiendo o no honro a la persona que está ahí a cargo de mí como una persona que Dios ha puesto para guiarme, para hablarme, para enseñarme, aconsejarme e instruirme de parte de Dios. Cuando la iglesia vuelva nuevamente a ese nivel de honrar el ministerio, vamos a volver a crecer más y vamos a hacer otra vez una iglesia que aprende. Lastimosamente, lo tengo que decir, han habido ministros que han dado muy mal ejemplo y por eso se ha perdido la autoridad ministerial. Pero bendito sea el Señor, que Dios da a cada quien la honra que se merece. Amén. Y termina diciendo en el versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con quién. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. A Jesús había gente también que se le desanimaba y ya no andaba más con él. Entonces no se maraville, no se admire, ay, ve, una silla vacía. Esto es algo tan personal y tan delicado que el fruto de cómo vivamos la fe, o sea, las muestras de nuestra fe se van a ver en los frutos, en toda área de nuestra vida, dentro y fuera de la iglesia. Todo radica en esto que le estamos enseñando. Vamos al otro punto. Las causas del desánimo. ¿Cuáles son las causas del desánimo? Problemas y aflicciones. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla? Eso está en Mateo capítulo 13, del 20 al 21, Lucas 8, versículo 13 y Lucas capítulo 8, versículo 14. ¿Qué dicen esos textos bíblicos? Que una semilla cayó entre pedregales, ¿sí? Y no pudo crecer. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Entre espinos cayó otra, pero la riqueza y los placeres de la vida no le ayudaron a llevar fruto. O sea, los afanes de la vida marchitaron el crecimiento de esa semilla, ¿sí? Y en otro caso fue los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Oiga, ¿no tienen qué? Raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo del problema,
en el tiempo de la dificultad, lo que hacen es darle la espalda a la fe. La Biblia lo enseña, mire, no lo estoy diciendo, ni tampoco estoy justificando comportamientos humanos, pero el fruto de nuestra actitud nos va a llevar a vencer, a disfrutar de la victoria, a disfrutar de los beneficios de llegar a la meta, o quedarnos en la cola, o volver nuevamente a la vida de pecado de donde Cristo nos rescató. Y todo radica en una actitud: o avanzo o me desanimo. Eso es como las carreras profesionales. Se matriculan 50 para un grado, 100 para un grado. El curso 2015 que va a sacar los contadores de la Universidad del Valle, son 100 estudiantes. Y cuando va a haber en el 2020, solamente se graduaron 10, 15. ¿Saben qué pasa? Todo eso, en toda situación y circunstancia de la vida, es la clara muestra de las actitudes inconstantes de nosotros como humanos. Al primer problema de pareja, divorciémonos. A la primer situación de los hijos, váyase de la casa, usted no sirve para nada, usted lo que es un problema. Mire todo lo que decimos: este hogar no va a funcionar, esta empresa va a quebrar. A la primer situación. Y es porque nosotros tenemos la tendencia a ser inconstantes. Renunciamos a nuestro hogar, renunciamos muchas veces a nuestros hijos, renunciamos prematuramente a nuestros proyectos, renunciamos a nuestra fe, renunciamos a nuestro templo, renunciamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque prematuramente, muchas veces, en alguna desaveniencia, en alguna dificultad, algo no nos gustó, algo nos enfrentó, algo nos puso bajo presión y no soportamos. Y nuestra vida espiritual, nuestra vida material se vino como castillo de naipes abajo. Eso es lo que pasa. Causas del desánimo. Cuando todo marcha bien, qué bueno es todo como marcha. Alabar a Dios cuando en la vida te va muy bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena. Pero yo le alabo en pena y quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. ¿Cierto? ¿Usted dónde ha visto a alguien que cuando está marchando las cosas bien está llorando o triste? Pero dígame usted, cuando algo está marchando mal, ver a alguien feliz con un rostro alegre es extraño, ¿cierto? Solamente alguien maduro y alguien radical, alguien esforzado y valiente se atreve a hacerlo. Alguien que dice: a pesar de este dolor, a pesar de este sufrimiento, sigo adelante. No me detiene esta tormenta. Solamente los esforzados y valientes. Las causales del desánimo son esas. Y cuando uno renuncia a la fe, el resultado del desánimo es abandonar. Abandono iglesia, abandono ministerio, abandono esposa, abandono empresa, abandono hijos. Es escapar, huir. Esa es la solución más fácil de muchas personas. Que de pronto decir: venga,
pastor, pastora, líder, mi líder, venga, es que yo quería conversar esto con usted. Me siento así, esto y esto. La más fácil es murmurar y desanimarme, dejarlo todo. Es tremendo, pero cierto. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y medites en esto hoy. Hay gente que se desanima porque se ha dejado minar por el pecado. Cuando yo me dejo minar por el pecado, eso ocurre. No te desanimes. Vamos para la cruz. Vamos. Llevemos la carga, el peso. Llevemos nuestra actitud a la presencia de Dios. No permitamos que esto nos lleve al abandonar, al dejar las cosas tiradas. Porque cuando nosotros tomamos esa actitud de abandonar, de dejar todo tirado, estamos mostrando la madurez espiritual que tenemos. La madurez espiritual que tenemos. Cierra tus ojos allí y ora al Señor. Señor, gracias. Tu presencia lo es todo para mí. Ayúdame, Señor Dios Todopoderoso, a experimentar más de tu presencia, Señor. Te pongo mis aflicciones, mis cargas. Te pongo esta adversidad que me ha querido desmotivar, me ha querido robar el aliento, Señor. Ayúdame, Señor. No quiero perder la fe. No quiero perder, Señor, la semilla que tú me has dado. Yo quiero que crezca. Yo quiero que germine esa semilla. Yo quiero avanzar en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que me ayudes, Señor. Levántame con tu poder, Señor. Fortaléceme con tu fe, con tu poder, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes dar la victoria, Señor. Solo tú, Señor Dios Todopoderoso, puedes fortalecerme. Vamos, amado hermano, diga al débil, fuerte soy. Vamos, ore al Señor y dígale: Señor, mi debilidad está en ti. Mi agonía, mis flaquezas, mi tristeza, mi melancolía, mis debilidades humanas, esto que estoy sintiendo en mi corazón, hoy está en ti, Señor. No me dejo desalentar, no me dejo desanimar. Señor, muéstrame mis virtudes, muestra mis dones y talentos y enséñame. Y revela día a día tu propósito eterno en mí, para que no caiga, para que no desmaye, para que no me desaliente. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dele gloria a Dios.